Angie. Ah, listo, listo, listo. ¿Me dicen cuándo? En 5, 4. Ya. Listo. Buenas tardes. Pues muchas gracias a los que están acá cada miércoles. Hoy vamos a hablar de monitorización multimodal. La doctora Angie Vanessa Amador nos va a hablar sobre ese tema que es probablemente una de los pilares del manejo del paciente neurocrítico. Entonces, pues muchas gracias. Angie es residente de primer año del posgrado de cuidado intensivo de la Universidad del Bosque. Y bueno, muchas gracias, Angie. Continúa. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre neuromonitoreo multimodal. Mi nombre es Angie Vanessa Amador Ruiz, residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Bueno, entonces esta charla la desarrollaremos así, con este contenido temático. Primero hablaremos de una introducción, segundo de la definición de la epidemiología, hablaremos de los objetivos del neuromonitoreo multimodal. Posteriormente hablaremos sobre las herramientas que tenemos para evaluar las diferentes variables fisiológicas, como la presión intracraneal, la oxigenación cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo cerebral, la actividad eléctrica y finalizaremos con unas conclusiones. ¿Y por qué es importante hablar de neuromonitoreo? Entonces, en pediatría el neuromonitoreo adquiere un papel fundamental dado la alta vulnerabilidad del cerebro infantil, y es que pues este se encuentra en desarrollo, lo que hace que sea más susceptible al daño. Ellos tienen una mayor dependencia al flujo sanguíneo para cubrir sus altas demandas metabólicas, y en situaciones críticas la autorregulación cerebral puede verse reducida o perderse, aumentando el riesgo de isquemia o edema. Aparte de esto, tenemos limitaciones en cuanto a la evaluación neurológica por los diferentes grupos etarios y los pacientes que se encuentran bajo sedación o bloqueo neuromuscular. Es por esto que tener en cuenta estas herramientas se convierte en un pilar fundamental para la detección oportuna y para evitar esa lesión secundaria. Y bueno, ¿y cómo es la epidemiología del cerebro en la UCI? Entonces es indispensable conocer esta epidemiología. Se ha hecho una encuesta internacional de niños en estado crítico con lesiones neurológicas agudas para determinar la prevalencia de esas enfermedades neurológicas agudas y críticas en niños en un estudio epidemiológico global. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, 107 unidades de cuidados intensivos, multinacional, 23 países, niños entre 7 a 17 años, quienes presentaron trauma craneoencefálico, accidente cerebrovascular, paro cardíaco, infección del sistema nervioso central, estado epiléptico, lesión medular, hidrocefalia o masa cerebral. ¿Qué concluye este gran estudio? Que las lesiones neurológicas agudas son comunes en la UCI pediátrica y que la lesión hipóxico-isquémica global debido a parada cardíaca es la lesión más frecuente, que las consecuencias son graves con un aumento en la mortalidad de 4 a 6 veces mayor que la tasa de mortalidad reportada en UCI, y que una proporción significativa de pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo, aunque no presenten una lesión neurológica primaria, pueden desarrollar entre un 20 a 40% algún grado de alteración neurológica. Y bueno, ¿y qué es el neuromonitoreo? Entonces, es la combinación integrada de modalidades tanto invasivas como no invasivas para evaluar las variables fisiológicas tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel sistémico durante la fase crítica de la enfermedad, estableciendo las posibles causas, las intervenciones específicas, evaluando la respuesta a estas intervenciones y de esta manera acercándonos a una atención personalizada, que es lo que conocemos como medicina de precisión. ¿Cuáles son los objetivos del neuromonitoreo? Entonces, primero que todo, detectar la rápida disfunción neurológica, mejorar el flujo sanguíneo al cerebro para así optimizar la perfusión cerebral, guiar las decisiones terapéuticas, esto teniendo en cuenta las conductas individualizadas a las condiciones dinámicas de cada paciente, prevenir o evitar ese daño irreversible y finalmente, como es el objetivo de todas las unidades, tener una sobrevivencia, pero con un pleno desarrollo neurológico. Ese es el objetivo del neuromonitoreo.
Y bueno, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos para esto? Entonces, quise dividirlo de esta forma para evaluar las variables fisiológicas, que es finalmente lo que nos gusta y lo que nos atrae de esto. Entonces, vamos a verlo así, no tanto las medidas, lo que contamos de invasivo y no invasivo, sino quiero que lo veamos desde el punto de vista de la variable fisiológica que queremos evaluar. Entonces vamos a ver presión intracraneal, oxigenación del tejido cerebral, flujo sanguíneo cerebral, metabolismo cerebral y actividad eléctrica y cada una de las herramientas que contamos, tanto invasiva como no invasiva, para evaluarlas, que las vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Que es importante tener en cuenta que el examen clínico neurológico es el componente fundamental del neuromonitoreo y no lo debemos olvidar. Entonces, con base en esto, ¿cómo es el examen neurológico del paciente en la UCI? Entonces, va a ser un examen que va a ser cefalocaudal. Pero también en esta parte quiero que no se convierta el examen neurológico en una lista de chequeo de parámetros, sino que lo convirtamos en un mapa, digamos que funcional, que nos permita acercarnos en dónde se encuentra la lesión, localizar la lesión y la gravedad de la lesión. Entonces les propongo estos dos conceptos grandes, evaluarlo por afectaciones a nivel de la sustancia gris y a nivel de la sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris entendida como los cuerpos neuronales, en donde vamos a hablar de la corteza. ¿Qué vamos a evaluar ahí? Nivel de conciencia, control cortical de la respiración, respuesta motora. Y la sustancia blanca, que son todos estos axones o conexiones internerviosas, que vamos a evaluar reactividad pupilar, reflejos troncoencefálicos y la respiración autonómica. Y finalmente, digamos que teniendo este mapa, vamos a poder determinar cuáles son las escalas que utilizamos, entonces, a los diferentes grupos etarios. Entonces, en neonatos vamos a tener evaluación del tono, la alertabilidad, la mirada, los reflejos primitivos. En los lactantes vamos a tener la escala de alerta, respuesta a voz, dolor o inconsciente, y en los mayores de 2 años la escala de Glasgow modificada de acuerdo pues a cada grupo etario. ¿Qué vamos a ver? Nivel de conciencia. Entonces, ¿esto qué es? Se define operativamente por las respuestas del paciente al examinador. Y acá vamos a tener dos ítems en cuenta. Entonces, primero, ¿qué es el nivel de conciencia? Entonces, el nivel de conciencia hace referencia a cuando hablamos de alerta, somnoliento, estupor o coma. Y el otro componente de este es el contenido de la conciencia, que es todas estas habilidades superiores o habilidades de la corteza, que cuáles son la atención, la memoria, habilidades visoespaciales, el comportamiento social y el lenguaje, que claramente lo debemos ir relacionando con cada grupo etario. Y listo. Ahora vamos a empezar con las técnicas para monitorizar la presión intracraneal. Entonces vamos a tener técnicas invasivas y técnicas no invasivas. Invasivas como el drenaje ventricular externo, los microtransductores parenquimatosos para medir la presión intracraneal y no invasivos como la pupilometría y el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y no podemos avanzar sin mencionar la doctrina de Monroe-Kelly. ¿Qué ha pasado con esto? Entonces, inicialmente esta doctrina se introdujo a finales del siglo XVIII y ¿qué describe? Describe el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo como componentes confinados dentro del comportamiento de volumen fijo del cráneo y que cualquier aumento en el volumen de un componente debe ser compensado por una reducción proporcional en otro para mantener la presión intracraneal estable. Pero ¿qué ha pasado? Que los avances en la fisiología cerebral han demostrado que esto no es estático, sino que hay un componente dinámico. Entonces venimos a hablar del papel de la dinámica venosa y las presiones extracraneales, como es la presión intraabdominal y la presión intratorácica. Por otra parte, también establecemos las propiedades elásticas del cerebro. Entonces, que se describen cambios en las propiedades mecánicas del cerebro, por ejemplo, en los pacientes con hidrocefalia normotensiva e hipertensión intracraneal idiopática, incluso sin tener, pues, digamos que efecto de masa. Y lo otro, en donde ya vamos viendo que esto es una dinámica intracraneal, todos los sistemas de drenaje de líquido cefalorraquídeo, autorregulación y capacidad vascular, como es el sistema glial linfático. Este sistema glial linfático es importante porque es el que nos describe cómo entra ese líquido cefalorraquídeo a través de los espacios perivasculares y hay un intercambio de este mismo hacia el nivel del líquido intersticial a través de los astrocitos y unas acuapurinas 4 que son muy importantes.
y de allí se crea esa mezcla de fluidos que ayuda a la eliminación de los desechos. Entonces, siendo así, esta imagen nos va a representar esta dinámica intracraneal que corresponde a todos los compartimentos que hemos venido hablando y que nos hacen ver que la presión intracraneal no depende solo de un volumen fijo entre cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo, sino que también influye el estado de la barrera hematoencefálica, la función de los canales de acuapurina y el drenaje linfático. Ya viendo esto, entonces vamos a empezar a hablar de cómo monitorizamos la presión intracraneal. Entonces, esta fue descrita por primera vez por Lundberg y sus colegas en 1964 y tenemos dos formas de realizarlo. Entonces, primero, catéteres intraventriculares o monitores parenquimatosos. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que los catéteres intraventriculares también permiten la derivación del líquido cefalorraquídeo, o sea, tienen un componente terapéutico. Los monitores parenquimatosos que pueden estar ubicados en el espacio supraracnoideo, subdural, epidural y lumbar. Y bueno, entonces seguimos hablando pues de la monitorización de la presión intracraneal y vamos a ver que hay unos valores postulados. Pero fuera de estos valores postulados, lo que debemos enfocarnos es en observar su morfología y ver cambios en la misma que pueden alertarnos ante el fallo de la autorregulación. Entonces vemos a la derecha la imagen de en las ejes de las X el tiempo, en las ejes de la Y la presión y vemos las ondas. Entonces las ondas cardíacas, entonces vemos P1, una onda de percusión que refleja el pulso arterial en los plexos coroideos, una onda P2, que es una onda tidal o de rebote que se relaciona con la distensibilidad cerebral, y otra onda dicrota que refleja el cierre de la válvula aórtica. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La morfología de la onda. Entonces, ¿qué debemos ver? Que este P2 siempre debe ser menor a P1 y si esto es mayor es un indicador precoz de hipertensión intracraneal o disminución de la distensibilidad cerebral. Y bueno, entonces hablando ahora de la pupilometría, entonces el pupilómetro es un dispositivo portátil que va a proporcionar mediciones objetivas del tamaño y la reactividad pupilar antes y después de un estímulo luminoso. Las anomalías en la reactividad pupilar suelen asociarse con deterioro neurológico y un pronóstico desfavorable. La reactividad pupilar anormal se asocia con hernia cerebral, compresión del tercer par craneal y perfusión del tronco encefálico. Y también nos ayuda a calcular la reactividad pupilar, el tiempo de latencia, la constricción y las velocidades de latencia. Otra prueba muy importante es el diámetro de la vaina del nervio óptico. ¿Y esta por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo de la vaina del nervio óptico es una continuación directa del espacio supraracnoideo. Entonces va a ser un indicador indirecto de la distensibilidad cerebral y la presión intracraneal. Este artículo o este consenso nos podemos guiar para hacer la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico que fue publicado en el Critical Care ahorita en el 2024 en octubre. Entonces, ¿qué nos va dando las indicaciones de cómo se debe realizar esto? Entonces, primero que todo, hay que seleccionar la sonda. Se debe utilizar un transductor lineal con una frecuencia mínima de 7.5 megahercios y esto es para obtener imágenes óptimas y finas. Posteriormente, entonces ellos nos hablan sobre protocolos de seguridad, que es minimizar la exposición de energía y evitar la presión sobre el ojo, esto para pues asegurar la seguridad del paciente. Acá nos hablan sobre un índice mecánico y un índice térmico que se debe cumplir precisamente para esto. El posicionamiento estándar, entonces mantener una mirada neutra y sobre todo es estandarizar la medición que yo haga en las unidades, esto con el fin de evitar pues la variabilidad entre los observadores. Posterior a esto, entonces aseguro que el ojo esté en reposo y centrado para obtener imágenes claras, pues obvio en la medida, digamos que de lo posible, un eje axial que va a proporcionar un plano horizontal válido para hacer una alineación precisa. Debo alinear con el nervio óptico y esto va a permitir pues un análisis digamos que detallado y elegir la mejor imagen que tenga una diferenciación anatómica y sin artefactos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, en esta imagen tenemos a la derecha la ecografía y a la izquierda tenemos la imagen de una resonancia. Entonces, lo que vamos a hacer es que se debe usar el nivel de retina como una estructura de referencia para la profundidad.
vamos a trazar una línea de 3 milímetros desde la retina hacia atrás y a esa profundidad se va a medir el diámetro interno de la vaina del nervio de forma perpendicular al eje del nervio. Y se establece que un valor mayor a 5 milímetros puede sugerir un aumento de la presión intracraneal. Este es un artículo, un metaanálisis publicado en el Neurocritical Care ahorita en el 2025, un estudio en 184 unidades con 1.480 pacientes, en los cuales demuestran que el diámetro de la vaina del nervio óptico evaluado mediante ecografía es un método viable a pie de cama para el diagnóstico de la presión intracraneal elevada con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%. Y bueno, ahora las técnicas para monitorizar la oxigenación cerebral. Entonces vamos a tener técnicas invasivas como es la oximetría del bulbo yugular, la tensión de oxígeno del tejido cerebral y no invasivos como NIRS. Entonces empezamos con presión parcial de oxígeno en tejido cerebral. Es una medida directa de la oxigenación en el parénquima cerebral. Se va a utilizar por un método que se llama polagrografía y a través de unos catéteres o un sistema LICOS electrovehicular que por lo general va a estar en sustancia blanca y lo que va a hacer es medir la difusión de oxígeno a través de una membrana semipermeable. Lo va a detectar unos electrodos que mide el voltaje que va a estar directamente relacionado con la cantidad de oxígeno que se detecte, pues digamos que en ese tejido. Y acá, ¿por qué es importante? Entonces, las guías en pediatría recomiendan mantener niveles de tensión de oxígeno cerebral mayores a 10 milímetros de mercurio si se está utilizando este monitoreo. Lo otro importante es que estas pueden estar asociadas a otras técnicas, como es el índice alfa-delta radio del electroencefalograma para detectar hipoxia. Entonces, acá, ¿qué hacen? Permite calcular el índice de reactividad de oxígeno, que es un índice de autorregulación cerebral que evalúa cómo cambia la oxigenación tisular cerebral en respuesta a cambios en la presión de perfusión cerebral o la presión de arteria media. Entonces se recolectan datos en tiempo real continuamente los valores tanto de tensión de oxígeno cerebral como de presión de perfusión y posterior se calcula la correlación entre estos valores en ese intervalo a través de un software y lo que pasa ahí es que nos da a conocer si existe correlación positiva, o sea, una correlación fuerte y que querría decir que está alterada la autorregulación o si definitivamente no hay correlación, que querría decir que hay autorregulación conservada. Oximetría de bulbo de la yugular interna, entonces el monitoreo de la saturación venosa del bulbo de la yugular proporciona información relacionada con la hemodinamia y el metabolismo cerebral global, y es que el bulbo de la yugular es la vía final común de la sangre venosa drenada a partir de los hemisferios cerebrales, cerebelo y tronco encefálico, motivo por el cual la saturación venosa de oxígeno en la yugular indica el balance entre el suministro y el consumo de oxígeno por el cerebro. Es muy importante solicitar posteriormente a esto una radiografía cervical lateral, pues para determinar que el catéter haya quedado en la parte inferior de la primera vértebra. Y entonces, digamos que decimos que los valores normales de saturación venosa varían entre un 55 y 75%. Y vamos a correlacionarlos. Si los tenemos normales, hay un acoplamiento del flujo y metabólico. Si hay una saturación elevada, podemos hablar de hiperemia relativa o falla en la extracción de oxígeno. Y si hay una saturación baja, podemos hablar de hipoperfusión. Espectroscopía con luz infrarroja NIRS es una modalidad de monitorización no invasiva que proporciona información en tiempo real sobre la oxigenación cerebral regional y el flujo sanguíneo cerebral. La base de esta tecnología consiste en la emisión de una fuente de luz infrarroja cercana en el rango entre 700 a 1100 nanómetros para penetrar la piel, el cráneo y la mayoría de los centímetros superficiales del cerebro. Entonces, la metodología es que la oxihemoglobina, la desoxihemoglobina y el citrocromo oxidasa absorben porciones específicas de este espectro de luz y la cantidad absorbida dependerá, claro, de la oxigenación del tejido o del metabolismo. El sensor va a ser fijado en la región frontal del paciente y realiza la medida de suministro y utilización de oxígeno cerebral.
Es relevante tener en cuenta que el uso de los valores de NIRS y oximetría cerebral como medida indirecta de flujo sanguíneo cerebral presenta limitaciones, ya que asume que los cambios en la oxigenación cerebral están directamente relacionados con el flujo sanguíneo cerebral. Por eso es fundamental evaluar la tendencia de los cambios relativos que no solo un dato. Por eso hablamos de eventos NIRS. Ahora las técnicas para monitorización de flujo sanguíneo cerebral, entonces hablamos de invasivos como son la sonda de dilución térmica, flujometría Doppler con láser y no invasivos el Doppler transcraneal. Entonces la difusión térmica, esta es una técnica que mide el flujo sanguíneo cerebral local utilizando el principio físico de conducción de calor. Por lo general este catéter está ubicado en la sustancia blanca. El sensor va a emitir una pequeña cantidad de calor controlado y que vamos a ver la velocidad con que se disipa este calor, que va a estar directamente relacionada con la cantidad de sangre circulando por la zona, y acá se va a estimar el flujo sanguíneo regional. Ahora hablamos del Doppler transcraneal. Entonces se utiliza el efecto del ultrasonido. Por lo general se aplica a través del hueso temporal y va a medir el flujo sanguíneo, sobre todo en las arterias profundas. En la arteria cerebral media es una de las que podemos evaluar y va a diferenciar condiciones como el vasoespasmo y la hiperemia. También nos va a ayudar a evaluar la autorregulación cerebral y la reactividad del CO2. Y entonces acá vemos diferentes ventanas acústicas disponibles para evaluar las arterias cerebrales susceptibles, que serán identificadas con el modo color. Y una vez identificadas la arteria, se activará la modalidad de Doppler continuo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ventana transtemporal. Esta ventana va a evaluar arteria cerebral anterior, que va a irrigar la parte medial de los hemisferios cerebrales. También vamos a evaluar la arteria cerebral media, que refleja la perfusión global, y la arteria cerebral posterior, que va a irrigar los lóbulos occipitales y parte del tálamo. En la ventana occipital vamos a ver que están las dos arterias vertebrales que se van a unir para ver ahí, como estamos viendo, la arteria basilar. Y esta ventana nos va a dar bastante información acerca de toda la irrigación posterior. Y la ventana transfontanelar, esta ventana podemos ver la arteria cerebral anterior, la cual podemos recordar que se divide, digamos que en dos grandes ramas, una que es la comunicante anterior y otra que es la arteria pericallosa. Esta arteria es bien, digamos que detectable acá en esta parte para poder hacer las mediciones que queremos, ya que se encuentra a lo largo pues, del cuerpo calloso, irrigando la cara medial de los hemisferios cerebrales, el lóbulo frontal y parietal. ¿Y qué vamos a evaluar acá? Entonces vamos a evaluar el índice de pulsatividad, índice de resistencia y el índice de Lindecker. Entonces, en el índice de pulsatividad y el índice de resistencia, ellos lo que nos van a ver, evaluar es la distensibilidad vascular cerebral y esa resistencia distal al flujo. Entonces, el índice de pulsatividad, vamos a ver la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica sobre la velocidad media. Entonces, podemos ver que en el denominador del índice de pulsatividad se correlaciona la velocidad media. Esto quiere decir que nos habla de una evaluación global de esa perfusión cerebral. Y el índice de resistencia, vamos a ver que es velocidad sistólica menos velocidad diastólica sobre velocidad sistólica. Entonces, nos habla igual, nos mide también distensibilidad vascular, pero es un poco menos específico que el índice de pulsatividad. Ya los valores, digamos que están definidos. Se habla que un índice de pulsatividad mayor a 1.2, hay aumento de esta distensibilidad vascular cerebral y entonces sospechamos de aumento de hipertensión intracraneal o baja distensibilidad. Y el índice de resistencia, lo normal es de 0.65 a 0.75.
Y el índice de Landerhart es un índice que mide, como podemos ver acá, la velocidad media, la arteria cerebral media, pero lo hace comparado con la arteria carótida, que es extracraneal. Entonces, este índice nos ayuda a diferenciar condiciones que se tratan de vasoespasmo o hiperemia. ¿Y esto por qué? Porque las dos, digamos que las dos arterias tienen grandes velocidades. Entonces, si detectamos una velocidad mucho mayor o un índice mayor a 6, nos quiere hablar que el problema o que la dificultad sí está intracraneal. Por eso estos índices pues son tan valiosos e importantes. Técnicas para monitorización del metabolismo cerebral. Entonces tenemos métodos invasivos como es la microdiálisis cerebral y métodos no invasivos como son los biomarcadores. Entonces, dentro de la microdiálisis cerebral, pues estos estudios se utilizan sobre todo para investigación. Hay una inserción en catéter en la sustancia blanca del cerebro. Se hace diálisis, una especie de diálisis. El líquido extracelular se filtra a través de esa membrana semipermeable y que permite que se midan diferentes concentraciones de sustancias como glucosa, piruvato, lactato, glicerol y glutamato. Algo innovador y algo que quería darles a conocer, pues son estos biomarcadores que digamos que en el momento no los hacemos tan tangibles, pero sí muy probablemente pues van a tener un impacto sobre todo en el pronóstico. ¿Y por qué se debe esto? Porque sabemos que una lesión cerebral causa daño estructural en las neuronas y células gliales, lo que puede provocar extravasación de proteínas específicas a la sangre, el líquido cefalorraquídeo y la matriz extracelular. Entonces tenemos algunos de los biomarcadores que tenemos, es la enlaza neuronal específica, que es específica de las neuronas, S100B, que proviene de las células gliales, y la proteína básica de mielina, que proviene de los oligoendrocitos, y que tienen impacto en el pronóstico. Y vamos a hablar sobre monitorización electroencefalográfica. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque esto es un reflejo del flujo sanguíneo cerebral. Esto está compuesto por una variación de frecuencias con ondas que van a estar relacionadas con ese flujo sanguíneo cerebral. Vamos a tener diferentes tipos de frecuencias, como es frecuencia alfa, beta, teta y delta, y con sus diferentes, pues digamos que frecuencias, en un momento dado o en un tiempo dado. Entonces vamos a tener unas frecuencias alfas de 16 a 30 Hz, que por lo general están relacionados a la región más anterior, que se acentúa cuando hay somnolencia. Frecuencias beta de 8 a 15 Hz, que son regiones, por lo general, regiones posteriores, vigilia con ojos cerrados. Teta, que son de 4 a 7 Hz, somnolencia común en los niños, y menores de 4 Hz, que es en la fase de sueño profundo. Este es un espectrograma, que es una técnica de electroencefalograma en donde los datos se procesan y se muestran como tendencias para ver cambios en tiempo real sin tener que interpretar cada trazo. Y los colores nos permiten detectar cuál hemisferio está más activo. Por ejemplo, el rojo que sería el derecho, el hemisferio derecho, y el azul que sería el hemisferio izquierdo. ¿Y por qué es importante considerar esta técnica de monitorización? Porque el 7 a 46% de los pacientes en coma pueden presentar crisis epilépticas. 39 a 75 de estos pacientes, las convulsiones son subclínicas. Hay un aumento de la mortalidad, aumento de días en estancia en UCI pediátrica, peor desempeño neurológico post-UCI y una contribución al síndrome post-UCI. Y es que del 20 al 30% las convulsiones son clínicas y es factible verlas, pero tenemos un gran porcentaje que son subclínicas, como es del 70 al 80%. Y esto definitivamente va a aumentar el consumo de oxígeno, aumento de la presión intracraneana, incremento del edema cerebral con efecto de masa, cambios en la oxigenación cerebral y daño cerebral secundario. Entonces, motivo por el cual esta herramienta la debemos tener.
¿Cuáles son las indicaciones para la monitorización continua con el electroencefalograma? Entonces, si encontramos estado mental alterado persistente después de una convulsión clínica, si necesitamos monitorizar la respuesta de la epilepsia refractaria al tratamiento intravenoso, un estado mental alterado en pacientes con riesgo de lesión cerebral aguda, disminución del estado mental sin lesión cerebral conocida, parálisis farmacológica en un paciente con riesgo de convulsiones y eventos similares a convulsiones paroxísticas, movimientos o episodios autónomos. Y esto pues también va a ser una herramienta para establecer pronóstico en los pacientes. Y bueno, y esto bastante relevante porque, como les nombraba al principio, el electroencefalograma es un reflejo de ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, nosotros sí podemos detectar cambios relacionados con hipoperfusión y cambios en el electroencefalograma. Entonces, vemos que normalmente el flujo sanguíneo cerebral es de 35 a 50 milímetros por 100 gramos de tejido cerebral. Y ahí vamos a ver unas frecuencias, digamos que normales, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos una frecuencia, unas frecuencias o cuando tenemos una disminución de ese flujo sanguíneo cerebral, se acentúa y que llega a flujos de 17 a 18 milímetros por 100 gramos de tejido cerebral, pues ya vamos a pasar ese umbral isquémico y sí vamos a tener alteración en esas frecuencias, o sí, en esas frecuencias, y lo cual pues nos va a dar los hallazgos de hipoperfusión cerebral. Algo acá también a resaltar es esta finalización como de ausencia de actividad eléctrica. Entonces es cuando estamos enfrentados a los pacientes con sedación y queremos ver pues qué tantos de ese efecto de sedación. Sí podemos encontrar lentificación, pero nunca una alteración tan marcada o profunda de estas ondas. Y finalmente, concluyo esta charla con que el acople neurovascular asegura que cada neurona reciba el flujo y oxígeno que necesita en el momento exacto. Pero cuando este equilibrio falla, el cerebro queda expuesto a una lesión con parámetros normales. Entonces es aquí cuando viene el neuromonitoreo multimodal que nos permite detectar estas fallas de forma temprana y guiar las intervenciones precisas, transformando todos esos datos que vemos en esta imagen en protección para el tejido cerebral. Ahí finalizo.